Continuamos con el mensaje, con los mensajes, la serie de mensajes acerca de, alabado sea el nombre del Señor, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Nosotros en algún momento cuando estábamos predicando en el Sermón del Monte, empezamos, nos adelantamos un poco y estuvimos mirando los primeros versículos de Mateo capítulo 6, estuvimos revisándolo. En aquel momento solamente mirábamos específicamente el primer versículo del capítulo 6 y después los distintos ejemplos que el Señor nos habló acerca del por qué teníamos que cuidarnos de hacer nuestra justicia para ser vistos por los hombres. Jesús comienza este capítulo 6 con el versículo 1 diciéndonos a todos que tengamos cuidado con hacer nuestra justicia para ser vistos por los hombres, porque de otra manera ya tendríamos, porque de esa manera ya tendríamos nuestra recompensa. O sea, la recompensa sería el aplauso del público, la alabanza del público, el reconocimiento de las personas que nos ven. En aquel momento el Señor nos ministró acerca precisamente de los tres temas principales acerca de este versículo: el ayuno, la importancia de que tenemos que hacer el ayuno para Dios, el dar limosna, el dar y que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, y también estuvimos hablando de la oración. En esta ocasión me gustaría volver a la oración porque esperamos que el Señor nos ayude a todos a entender la importancia que tiene orar a Dios y hacerlo donde Él está. Nuestro Padre Celestial, según la Escritura, está y ve en lo secreto. Nuestro Padre Celestial está y ve en lo secreto. Ahora, nosotros como creyentes sabemos que Dios está en todas partes y que Dios ve todas las cosas y que sabe todas las cosas porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aleluya, lo sabe todo y que está presente en todas partes. Pero cuando se trata de la oración, Él ve, Él está y ve en los secretos. Aleluya. Y vamos a mirar por qué esto es importante. Les pido que nos ayuden a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor Jesús, no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos de ti. Necesitamos que lo mismo que tú le expresabas a los discípulos, lo hagas, Señor, en esta mañana, y que los que estamos aquí, los que puedan vernos después, podamos todo entender lo que tú quieres que entendamos. Que podamos comprender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo que habla a nuestro corazón. Y que nos enseñes, Dios, lo que tú quieres que entendamos en el nombre de Jesús. Hazlo, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Es importante a la hora de orar tener en cuenta que hay que ser eficaz en la oración. Santiago capítulo 5, verso del 16 al 18 nos dice: confesad vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, por lo tanto, no es orar por orar, sino que hay que orar eficazmente. La oración eficaz puede mucho y nos pone un ejemplo maravilloso, poderoso de lo que significa la oración. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías era un hombre como tú y como yo, un hombre débil, un hombre que caía, un hombre que fallaba, un hombre que necesitaba desesperadamente a Dios. Como tú y yo, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Era un hombre débil, un hombre
incapaz, pero dice la palabra, y oró. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No sé si usted logra ver la magnitud de esto que acabamos de leer y que usted está leyendo ahora. Dicen que este hombre débil, semejante a nosotros, este hombre incapaz, decidió orar a Dios, pero lo hizo eficazmente, lo hizo fervientemente, lo hizo como debía hacerlo, y oró por algo poderoso, milagroso, que si hoy nosotros lo mencionamos, decimos, no, eso no es posible. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Y después, para que no fuera casualidad, y alguien pudiera decir, bueno, oró cuando estaba pronosticado en los planes divinos una sequía, pero dice, y otra vez oró, refiriéndose de la misma manera, eficazmente, fervientemente, como debía hacerse. Aleluya. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo ¿qué? Su fruto. Cuando usted ve este versículo, usted se da cuenta que es importante orar bien, que es importante hacerlo eficazmente. No es orar por orar. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que aprender a orar. Dios nos ayude a entender la importancia de esta disciplina. Recuerdo las primeras enseñanzas que recibí acerca de la oración. Cuando preguntaba, cuando era nuevo como algunos de los que están aquí, y preguntaba, ¿cómo puedo aprender a orar? Yo quiero aprender a orar. Y recuerdo aquella definición tan corta, tan sencilla, pero que las personas lo decían muy a menudo a los nuevos. Orar es hablar con Dios. Era tan sencillo, era tan fácil de responder, que nosotros quizás no captábamos todo lo que esto significaba, pero era así de real. Porque nosotros escuchábamos las oraciones de los demás que estaban a nuestro alrededor. Y escuchábamos las palabras que usaban. Y escuchábamos las voces que pronunciaban y todas las cosas que hacían. Podíamos experimentar el poder con el cual oraban. Y mirar que era algo diferente. Y ahora nos decían tan sencillamente, es hablar con Dios. Créeme que es así de fácil. Créeme que es así de sencillo. Elías aprendió a hablar con Dios. Y Elías comenzó a hablar con Dios y le pidió que no lloviese. Y lo hizo tan bien que no llovió. Y después volvió a hablar con Dios para que volviera a llover. Y lo hizo Dios. Aleluya. Dios responde a la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. Ahora, es importante hacerlo bien. De tal manera que el mismo Santiago, en un capítulo anterior, dice en Santiago capítulo 4, verso 3, pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, nosotros queremos hablarle a Dios, pero cuando hablamos con Dios, lo estamos haciendo muchas veces mal, porque nuestra motivación, nuestra intención, el deseo por la cual oramos, no está bien. La Biblia lo dice de una manera contundente y fuerte. Dice, pedid mal. Porque lo haces para tus deleites, lo haces para tu placer, lo haces para tú engrandecerte.
Y aquí, hermanos, es donde tú y yo tenemos que entender. Ahora, quiero decirles también que por mucho que aprendamos a orar, no siempre vamos a hacerlo eficazmente. Y la Biblia nos habla, alabados a Dios, de un pasaje que nos indica esto que les digo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos mucho tiempo para irnos por esta línea de este versículo completo, pero quiero decirte que es una buena noticia. Aun cuando no sepamos orar, hay alguien que ora por nosotros, alguien que intercede por nosotros. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. La Biblia dice que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Eso es una buena noticia. Porque yo tengo un reto, yo quiero orar bien, yo quiero hacerlo bien. Yo sé que el Señor está y ve en lo secreto y quiero hacerlo bien. Pero aun cuando todavía no lo logro hacer o en algunas ocasiones no lo logro, entiendo que el Señor intercede por nosotros. Aleluya. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Ahora, cuando entendemos esto, después de haberle dicho esto, quiero que veamos el pasaje en cuestión de Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Mateo capítulo 6, verso del 5 al 15. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si la tiene que encender, enciéndala, pero déjala ahí en este capítulo particular, en estos versículos del 5 al 15. Dice la Escritura, cuando ores. Y ahora, hay algunas personas nuevas, cuando nosotros comenzamos esta serie de mensajes acerca del Sermón del Monte, y lo hemos estado diciendo más a menudo, cada rato, cada vez que hablamos de este sermón, tenemos que entender que Jesús le dijo a sus discípulos que se acercaran, pero junto con los discípulos se acercó una gran multitud. Y Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos y también a la multitud todo lo que se enseña en este Sermón del Monte. Por lo tanto, los oyentes de Jesús son sus discípulos y también una multitud que le rodea. Por lo cual podemos decir que son personas que oran, personas que han entendido acerca de la oración, creyentes, personas que habían decidido seguir a Jesús. Nosotros incluso hicimos, uno de los mensajes fue discípulos o multitud. Recuerden ese mensaje. Discípulo o multitud significaba que yo tengo que tomar la decisión. Yo voy a ser un creyente de la multitud o yo me voy a convertir en un discípulo de Jesucristo. Los creyentes de la multitud ven las cosas desde afuera. Vienen los domingos, se ponen muy contentos, participan en los días de las madres, cantan alabanza, comen de la comida que se haga y está muy bien. Y el Señor espera algo más de ellos, pero ellos están así. Pero los discípulos son aquellos que oyen la palabra, escuchan la Escritura y le dicen al Señor, yo quiero agradarte, yo quiero rendirme a ti, yo quiero hacer tu voluntad. Aleluya. O sea que no escuchamos por escuchar. No salimos de este lugar para decir, me gustó o no me gustó el mensaje. Salimos para decir, Señor, gracias porque me hablaste, me ministraste, tocaste en mi vida y yo sé lo que tengo que hacer. Aleluya. Yo sé qué es lo que a ti te agrada. Y teniendo dicho esto ya, vamos a enfrentarnos una vez más, como multitud o como discípulos, a las enseñanzas de Jesús. Recuerden que Jesús en el versículo 1 le dice, guárdense de hacer vuestra justicia para ser ¿qué? Vistos por los hombres. Y enseguida les habla de dar limosna
dar ayuno, pero en este caso, o hacer ayuno, pero en este caso le vamos a ministrar solamente sobre orar. Ahora, comienza diciendo, cuando ores, no sé usted si lo puede ver conmigo, pero da por sentado el Señor que vamos a orar. Amén. Aleluya. Él da por sentado que vamos a orar, porque a todos nos gusta orar de cierta manera. Porque todos necesitamos a Dios. Amén. Y cuando el zapato aprieta, como decimos, todos hacen una oración al menos algún día en la vida. Porque necesitamos la intervención divina, necesitamos que haga algo Dios. Por lo tanto, Jesús dice cuando ores, indicando que da por sentado que lo vamos a hacer. Pero Él quiere que lo hagamos bien. Porque Él reconoce la importancia de hacerlo bien. Porque la oración eficaz puede hacer muchas cosas, como el caso de Elías. Pero una oración que no sea eficaz, una oración que no sea para gastar en nuestros deleites, será una oración completamente sin fruto, vana. Y esto es importante, que nosotros lo miremos, lo observemos. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. No seas como los hipócritas. En otras palabras, no es el deseo de Jesús que nosotros oremos como los hipócritas. Y comienza a decirnos cuál es la oración de los hipócritas. Mire, les voy a decir algo, porque esta es una palabra muy famosa dentro del cristianismo. La persona que deja una iglesia muchas veces acusa a la iglesia de hipócritas. La persona que se siente mal con las iglesias normalmente habla y dice, generaliza, todos son unos hipócritas. Lo cierto es que el hipócrita, queridos hermanos, el hipócrita, cuando nosotros somos hipócritas, el primero que sabe que lo somos es mismo Dios, y después Él nos lo hace saber a nosotros. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Ahora, usted y yo podemos decir que alguien es hipócrita y a lo mejor estamos equivocados. A lo mejor estamos completamente equivocados. Cuidado con hacer un juicio de alguien, porque a lo mejor la persona lo está haciendo con todo su corazón, aunque parezca que es hipocresía. El único que sabe es el Señor. Entonces, dicho esto, hermano, cuando se habla de hipocresía, no podemos mirar al lado. Cuando el Señor dice, no sea como los hipócritas, no podemos traer a la mente al hermanito que lo catalogamos y lo encasillamos como un hipócrita. Cuando se habla de hipocresía, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que decir, yo me tengo que cuidar de esto. El mensaje no es para los hermanitos que no vinieron, el mensaje es para mí. El mensaje es para todos los que estamos aquí, porque todos podemos en algún momento ponernos una máscara, que es completamente lo que significa ser un hipócrita. Ser alguien que se pone una máscara, alguien que comienza a ejecutar un papel que no es su papel, que no es él. Comienza a poner, a vivir, a decir, a comportarse de una manera que no es él. A vivir un personaje, a meterse en la película y tomarla tan en serio y pensar que somos el personaje de esa película. Eso es hipocresía. Y de eso tenemos que cuidarnos. Ahora, hay mucho que hablar. El mismo Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No vamos a poder tocar todos los detalles sobre esto, pero vamos a centrarnos en lo que Jesús quiere que entendamos. La hipocresía en la oración. Porque Él quiere cuidarnos de eso.
Él quiere que estemos libres para tener oraciones eficaces, para hacer oraciones que tengan respuesta, para tener oraciones que sean impactadas con el milagro que estamos pidiendo. ¡Aleluya! Y él dice, no seas como los hipócritas. Y describe en qué sentido lo está diciendo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Sus recompensas. Ya tienen su recompensa. Y esto es un dato muy importante. Porque la oración, cuando se hace bien, hay recompensa, hay respuesta. Dios responde a la oración de sus hijos. Ahora, lo cierto también es que cuando se hacen oraciones hipócritas, se puede obtener también recompensa. Pero ¿cuál es la recompensa? En este caso, Jesús se está refiriendo a la recompensa recibida por aquellos que oran de la manera equivocada, porque lo hacen para ser vistos por los hombres, para ser reconocidos por los hombres. Él pone dos ejemplos en particular. Los que oran de pie en las sinagogas, que era un lugar que después de la diáspora comenzó a usarse para congregarse en diferentes ciudades de Israel. Comenzó a surgir lo que pudiéramos decir las primicias de lo que sería después la iglesia, porque eso fue la iglesia al expandirse en el mundo entero. Lo que primero ocurrió fue la sinagoga. En los tiempos de Jesús ya se usaba la sinagoga, y en las diferentes ciudades habían sinagogas dirigidos por aquellos judíos, fariseos, sacerdotes y demás que leían la escritura, que oraban. Estas personas trataban de impresionar a los demás con sus oraciones y se paraban en pie para hacerlo. Ahora, es importante que entendamos que lo que buscaban ellos era el reconocimiento de que eran personas de oración, o que hacían buenas oraciones, o los aplausos y lo bueno, la acertación de aquellos que podían decir qué espirituales son, porque ese era su deseo. Pero también tenían otras formas, y eran los que oraban en las calles, porque como habían diferentes horarios de oración, si te tomaba el tiempo en alguno de esos horarios, las personas decidían orar en la calle. Algunos, queriendo sobresalir, amaban el orar en las calles. Y no buscaban un lugar aparte, no buscaban un lugar oculto, sino que ellos querían públicamente hacer la oración, arrodillarse, mostrar su devoción. Y Jesús dice, de cierto que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era? La recompensa era los aplausos, el reconocimiento de aquellos que veían, aquellas palabras de aquellos que lo observaban. Mira qué religioso es, mira qué piadoso es, mira qué espiritual es. ¿Cuánto busca Dios? Ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos que mirar y decir, ¿cuál sería la oración hipócrita que el Señor quiere que entendamos para este tiempo que estamos viviendo? Porque no tenemos la costumbre de hacer oraciones en las calles, por lo menos en voz alta. Y aquí adentro hacemos oraciones cuando nos reunimos. Y de alguna manera esto es lo que se parece a lo que se hacía en la sinagoga. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos? Que cuando oremos, nunca intentemos hacerlo para impresionar a nadie. No busquemos las palabras para tratar de llegar a las personas con esas palabras. Yo le llamo a esto oración vertical. La oración tiene que ser horizontal para Dios. Tiene que ser hacia el cielo.
hablamos con el Padre. Pero cuando yo comienzo a orar pensando en el hermano que me está escuchando y tratando de decir algo que le puede gustar al hermano o no gustarle, porque no sé si usted ha practicado la oración en un matrimonio, yo hoy cumplo 30 años, y que usted encuentre a su esposa que está orando por usted y usted quiere estar en ese momento de oración con ella y usted escuche: Señor, cámbialo. Señor, quítale el genio ese que tiene. Mira, señora, que me ayude a lavar los platos. ¿Está hablando con Dios? ¿O le está tirando mensajitos indirectas al que está a su lado? O más directas que esas no hay, ¿verdad? Ay, Señor, quítame la tóxica que tengo al lado. Que los celos ya se acaben, que no sé qué. Y todas estas oraciones que hacemos para que otros escuchen. Señor, que los hermanos lleguen puntuales. ¿Acaso no es bueno que oremos para que los hermanos oren puntual? Sí. Pero ¿cuál a veces es la razón por la cual estamos orando? Quizás para darle un mensajito. Que no hablen más en los cultos. Mire, estoy diciendo cosas muy buenas que debemos orar por eso. Amén. Estamos orando, pero estamos usando la oración para llevar un mensaje a otro. Ahora, mi pregunta y lo que tenemos que nosotros entender, ¿es algo que a Dios le agrada? ¿Estamos hablando con Dios? Tenemos que, en el nombre de Jesús, entender que la oración tiene que ser siempre dirigida al Señor. Amén. Y cuidarnos de cualquier hipocresía. A veces estamos pensando en las oraciones de otros y queremos aprender de las palabras. Y queremos escuchar estas palabras para incluirlas en nuestra oración. ¿Acaso Dios no conoce nuestro corazón? Amén. ¿Acaso Dios no mira nuestro corazón que estamos tratando de hablarle? Es como cuando éramos muchachos y nos acercábamos a nuestros padres, a papi, a mami. Y imagínese que usted quiera imitar a otro joven, a otro muchacho que le dice de otra manera y que usted venga a decirle de esa manera porque le pareció bonito. O sencillamente como tratamos de impresionar con palabras rebuscadas y le empezamos a decir: maravilloso papá. Eres el padre más espléndido, la mamá más maravillosa, y que cambiemos hasta la voz y la forma de ser para tratar de hablar con nuestros padres. Nos van a decir: pero ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Qué le hicieron a mi hijo? Si cuando él me habla rápido, directo. Dice: papi, qué bien te ves, qué lindo está, pero mira, necesito esto. Y vamos al grano. Así nos sentimos nosotros también si nuestros hijos vienen a nosotros de esa manera. De esa misma manera tenemos que entender que Dios quiere que aprendamos a orar. Ahora, Él nos da el camino. Él nos dice qué tenemos que hacer. Y el versículo 6 dice: mas tú. Aleluya. No sé si ustedes notan, pero el verso 5 dice: cuando ores, no seas ¿qué? Como los hipócritas. Pero en el verso 6 dice: mas tú. Está hablando con nosotros. Es algo personal. Es algo que tú y yo tenemos que mirar personalmente. No para aprender oye, qué bueno está eso para que otros lo escuchen. Esto es conmigo. Amén. ¿Es contigo? Amén. Mas tú. Es algo personal. Es algo directo para nosotros. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y no solamente en tu aposento, ¿sí? El detalle está cerrando ¿qué? La puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, lo dijimos, ¿verdad? Él está en secreto.
tu Padre que ve también en lo secreto, te recompensará ¿qué? En público. Ahora, tenemos que aclarar algunas cosas aquí. Una de las cosas que tenemos que aclarar es que el Señor en ningún momento nos está diciendo que es malo orar en público. De lo contrario, Él mismo hizo oraciones en público. O sea, él estuvo entonces quebrantando ese mandamiento. Él mismo oró en público cuando fue a resucitar a Lázaro. Él hizo una oración que está en Juan capítulo 16 por todos los discípulos y lo hizo en público. O sea, todos podían escuchar. Los discípulos siguieron haciendo oraciones en público. No se está refiriendo a que nosotros no podamos orar y que otros escuchen. No se está refiriendo a que nosotros tenemos que religiosamente decir la única manera es entrar a un aposento, cerrar la puerta y orar ahí. Pensar en esto sería encasillar la oración a un solo lugar, lo que sería contrario porque Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza y Jesús fue un hombre de oración. Alguien dijo en una ocasión, nadie vivió como vivió Jesús porque nadie oró como oró Jesús. ¿Pero dónde oraba Jesús? Se separaba, se iba al monte, subía a la cumbre, iba a lugares desérticos y ahí oraba. Jesús buscaba la intimidad, pero no era particularmente un aposento. ¿Qué significaba esto? Lo que significaba el aposento no tenía que ver con el lugar en sí, sino tenía que ver con lo serio, con lo sincero, con el deseo que tú tenías de hablar con tu Padre. ¡Aleluya! Y lo dispuesto que estabas a olvidarte de todo lo que te rodeaba para hablar con Él. Uno puede estar orando en una multitud. Uno puede estar hablando con Dios rodeado de personas. Pero aun cuando estás rodeado de personas bajo la emoción o la bulla o el estruendo de las personas, aún así usted sabe que está hablando con Dios. ¡Aleluya! Aunque no puedas escuchar ni tus propias palabras. Aunque lo hagas en tu mente. ¿Acaso Dios no conoce lo que tenemos en nuestra mente? Cuando nadie está escuchando, cuando nadie está prestando atención, pero que tu mente está volando, pero volando a los brazos del Padre y estás hablando con Él. Al Dios que te ama, al Dios que está esperando por ti y que está esperando por mí. Aleluya. Eso es encerrarse en lo secreto. Eso es olvidarse de lo que queda alrededor nuestro y no importa quién escuche. Mire, les digo algo. Les digo por experiencia propia. Cuando uno comenzó a estudiar teología y empezamos a estudiar las distintas teologías sistemáticas, pero también estudiamos teologías bíblicas, exegéticas, todas estas teologías, e incluso las diferentes corrientes teológicas, me di cuenta en ocasiones que cuando oraba, trataba de tener una teología correcta, por lo menos mi manera de ver. Y cuando alguien oraba, yo podía juzgar si su teología era correcta o no, por la oración. Pero ¿quién soy yo para meterme en la oración de otro? Yo soy un metido. No, porque se equivocó y pidió algo que no debía pedir. Ese es el problema. Lo más importante es abrir el corazón a Dios. Amén, aleluya. Puede ser que no sea teológicamente correcto, pero le estoy pidiendo misericordia al Padre. Cuando usted revisa los salmos, usted se va a encontrar una cantidad de oraciones que si usted las repite,
teológicamente usted está, lo voy a decir en buen cubano, en candela. Porque son imprecatorias, ¿verdad? Precatorias. Imprecatorias. Oraciones que salen del corazón. Pero que piden la venganza. Que piden que Dios lo defienda. Que Dios le arranque la cabeza al otro. Así, literalmente. Y son oraciones divinas y están ahí por algo. Para que tú y yo entendamos que cuando se habla con el Padre, se abre el corazón. Y Dios lo que está buscando en nuestro corazón. Con debilidades, con defectos, con deseos malos, pero le decimos, Señor, mira todo lo que hay aquí. Pero yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para ti. Aleluya. Yo quiero hacer tu voluntad. Mira, hermano, el detalle de este tema. Él está y ve en lo secreto. Es poderoso, hermano. Porque el secreto habla del deseo de Dios. Que reservemos algo de nosotros mismos solo para Él. De eso habla el secreto. Es el deseo de Dios. De algo que es nuestro. Y que no se lo damos a más nadie. Se lo damos a Él. La oración es la manera más profunda, más grande de intimidad que existe. Nosotros podemos decir que la intimidad que conocemos humanamente es la intimidad de un hombre y una mujer cuando tienen relaciones. Pero quiero decirte que no es así, que el momento de más intimidad que puede tener una persona es el momento cuando decide orarle a Dios, hablar con Dios. Reserva ese momento para hablarle a Dios. Ese es el secreto. El Señor está diciendo, yo quiero que algo que te valga a ti, algo valioso para ti, me lo reserve solamente a mí y puedas hablarme y abrir tu corazón como eres. Cuando tú y yo hablamos, no abrimos todo nuestro corazón. Hay cosas que no lo abrimos con la pareja que ya tiene 30 años con nosotros. Porque es así, hermano. A veces hay dolores y hay cosas en lo profundo de nuestro corazón que no lo sacamos. Pero cuando tú y yo reservamos, ese es el secreto. Y Él está y ve en los secretos. Reservamos esa área para hablarla con Dios completamente. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor ve eso. No estás reservando y después hacerlo público. Estás hablando con Él. ¿Cómo se ora? Es importante que lo digamos. Porque si hubieras encontrado con una iglesia como la que me encontré yo, todo el mundo tenía que tirarse de rodillas. Como se tenía en cuenta la rodilla. Yo me buscaba todos los días en mi rodilla a ver si ya tenía callos. Y trataba de estar 3 horas ahí para ver si me salían los callos, porque los hombres de oración son gente que tiene callos en la rodilla. Qué hipocresía. Era un hipócrita. Recuerdo que era hermano que oraba como un caballo. Sí, oraba como un caballo, es una expresión que oraba mucho. Él llegaba a la iglesia, si mal no recuerdo, castellano, apellido castellano. Se ponía a orar, se acababa el culto, se predicaba, se hacían los anuncios, se oraba para despedir y él estaba todavía orando. En una ocasión le escucharon roncar, soñar, respirar, no sé cuántas cosas. Lo escucharon de todo. Y cuando lo tocaron, le dijeron, oye, ya se acabó el culto, castellano. Le dijo, aquí orando como un caballo. Porque había una urgencia de demostrarle a las personas que éramos gente de oración. Se dice que el hermano del Señor, Santiago, Jacobo,
tenía unas rodillas como las rodillas de un camello, por los callos que tenía de oración. Cuando usted escuchaba eso decía, ese es mi fin. Mi rodilla tiene que ser grandota. Pero empezamos a entender que uno puede orar de rodillas. Uno puede orar caminando. Uno puede orar de pie. Uno puede orar manejando con los ojos abiertos, por supuesto. No vaya a manejar con los ojos cerrados. A orar. Usted puede estar haciendo lo que esté haciendo y puede estar hablando con el Padre. Él está ahí. Solo que usted y yo tenemos que entender que tenemos que reservar ese momento para Él. Y lo que vamos a hablar con Él es especialmente para Él. No podemos venir, oh Señor, te doy gracias porque todo me está saliendo de maravilla, porque tú eres grande y yo soy el hombre más contento de mi vida, de la vida, y yo estoy muy gozoso cuando estamos podridos por dentro. No estamos reservando, no estamos en lo secreto. El que está en los secretos es aquel que abre el corazón y dice, no sirvo para nada. Puedo haber terminado un mensaje poderoso y haber predicado el mejor mensaje y ser usado por Dios. Pero si todavía mi corazón está herido, tengo que venir a donde está el Señor y decirle, estoy herido. Eso es orar en los secretos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es abrir el corazón. Recuerden, el secreto es precisamente eso que tú y yo solamente sabemos y que solamente se lo decimos a Dios. Queremos aparentar delante de las personas muchas cosas. Hay mucha presión. Mientras más creces en el Señor, más presión. Si llegas a ser pastor, la presión se triplica, se cuatriplica. Porque los ojos, las miradas, los señalamientos, todo está encima. Es una presión tremenda. Para colmo tienes la presión de también cumplir con el mandato del Señor. El mandato que Dios nos ha dado no es solamente pastorear el grupo de personas que viene aquí. El mandato que el Señor nos ha dado es ganar almas para Cristo y ganar a Jacksonville para Cristo. Amén. El mandato que Dios nos ha dado es nunca parar, nunca sentirnos satisfechos, que mientras haya un alma que no conoce a Cristo, ahí estamos enviados para predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuán grande sería la iglesia? Cuánta grande pueda tener la visión y el deseo de Dios de alcanzar almas para Cristo. No hay meta. No hay un final. Saber que estás agradando a Dios, saber que estás haciéndolo bien. Hoy el éxito se calcula solamente con las cosas que se logran. Y cuando llegamos a 200, a 300 decimos, soy un hombre de éxito. Cuando te comparas con el de 2000 ya no eres tan de éxito. Y entonces quieres ir a 2000. Cuando llegaste a 2000 te das cuenta que hay algunos que ya están en 10,000 y 20,000. Entonces el éxito no puede verse así. El éxito tienes que mirarlo a través de cuánto estás poniendo de tu parte para servir a Dios y cuánto quieres agradarle. ¡Aleluya! Pero sobre todas las cosas, cuánto le abres el corazón en los secretos al Señor. ¿Cuánto reservas de tu vida, de tus necesidades, de tu desánimo, de tus debilidades, de tus pecados, de aquellas cosas que sabes que están en tu interior, lo reservas para hablárselo y decírselo a Dios y decirle, ayúdame Señor, yo quiero vencerlo, yo quiero salir de esto, aleluya. La presión es fuerte, hay que hablárselo a Dios. Hay que decírselo al Señor. Pero hay que ser sincero. Si no podemos decirlo, si no tenemos la sabiduría suficiente, la Biblia dice, el que tenga falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pídeselo a Dios, que Él le va a dar. Amén. Él va a dar sabiduría. ¿Por qué escondernos? ¿Por qué hacer que la presión sea la que nos gobierne? Ahora estamos grabando los mensajes. El propósito
es llegar a más personas y que otras personas reciban la edificación del mensaje. Amén. Pero que sobre todas las cosas, las que no tienen una iglesia y las personas que no conocen a Jesucristo puedan saber que aquí hay un lugar donde se predica el evangelio. Amén. Aleluya. No podemos tener la presión de decir lo que a la gente le gusta escuchar. No podemos tener la presión de predicar como las personas nos dicen que debemos predicar. El Señor trataba conmigo y me decía, te he dado un talento, te he dado una manera de ser. Te he hecho único en la forma que tienes para que la uses y no busques y ni te presiones por los demás para hacer algo que no eres. Eso no significa que no nos superemos, eso no significa que no tratemos de crecer, que no aprendamos cosas que no sabemos, pero hay algo que tú y yo tenemos que más nadie tiene. Eres único para Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria a Dios, porque eres único para Dios. Dios, aleluya. Y si Él te hizo así, tenemos que en el nombre de Jesús aprovechar eso que tenemos Amén. y potencializarlo lo más que podamos en el nombre de Jesús. Amén. Y pedirle a Dios que nos ayude, aleluya, cada día y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, esto te lo reservo para ti. Esto te lo reservo para ti. Ese es el secreto. Él está y ve en los secretos. No sé si usted logra ver eso. No sé si usted logra entender esto, pero no está ni en otro lugar que no sea en el secreto. Dios conoce nuestra oración y sabe cuánto necesitamos aprender. Amén. Y no significa que no la he escuchado, ¿no? Pero no va a dar respuesta a esas oraciones. Porque Él quiere una oración desde el corazón. Si no, no nos hubiera enseñado a hacerlo. Él quiere que tú y yo entendamos que Él va a contestar la oración sincera. A lo mejor no te sabes todavía las palabras rebuscadas que tenemos. Recuerdo escuchar a aquel predicador hablar de soberano Señor, sempiterno Dios. Y como me llamó la atención, dije, esta lo voy a incluir en la oración. Yo no sabía ni lo que era aquello. Y estaba orando con Dios, con algo que yo todavía ni sabía. La oración no se puede hacer por religiosidad, por costumbre. Usted y yo tenemos que, cada día que nos decidamos orar, tenemos que decir, este momento es especial para ti. Creo que les conté a ustedes en una ocasión que me presenté a un examen, después de muchos años de dejar de estudiar. Había hecho mi bachiller en teología, comenzamos a hacer la licenciatura en teología. Ezequiel comenzó conmigo en aquella licenciatura en ISUM. Y recuerdo estando en Villa Teresita, en aquel lugar. Después viajamos juntos con Apiri y con Babi a La Habana, hicimos un viaje. Creo que fue la primera vez que compartimos tanto nosotros, Ezequiel y yo. Y recuerdo que la primera vez que me pusieron el examen en la mano, yo dije, gracias Señor por estos alimentos que tú me das. Bendícelo, que nunca falta a aquellos que necesitan. Porque automáticamente mi religiosidad se había adaptado que cada vez que tenía algo en la mano le daba gracias a Dios por los alimentos. Entonces, ¿qué significaba esto? Mira, significa muchas cosas. Es horroroso lo que significa. Significa que cada vez que yo oraba por los alimentos no estaba orando bien. Porque oraba de carretilla. Rápido, corriendo, con un hambre tremendo. Usted sabe que yo le dije que yo tengo un hambre vieja. Todavía me cuesta trabajo orar como debo orar porque tengo un hambre vieja todavía. Pero yo oraba así. Padre, gracias por este alimento. Ya. Pero le estaba dando gracias a Dios de verdad. No, eso es lo primero. Lo segundo, que no estaba siendo consciente porque lo que tenía era un examen y lo que quería pedirle a Dios que me ayudara en el examen. Entonces, si yo empiezo a orar por los alimentos, eso significa que mi mente estaba religiosa y adaptada a orar de carretilla, pero no de corazón. Ahora usted y yo tenemos que revisarnos cada uno de nosotros. ¿Cuánta oración de nosotros hacemos de carretilla? ¿Cuánta oración de verdad nos centramos y decimos, voy a hablar con el Padre?
y nos olvidamos y reservamos ese momento para Él y nos olvidamos del que está al lado y decimos, voy a hablar con mi Padre. Aleluya. Voy a abrir mi corazón. Aleluya. Me ha impactado los ministerios de personas que lograron un impacto. Y cuando usted revisa, hermano, su vida de oración eran oraciones sencillas, humildes, abiertas de corazón. Aquella oración de aquel hombre que agarró el hombro a ese pastor y le dijo, ayúdame a orar, porque si Dios no me da. Entonces, me vino a la mente el nombre, a Escocia para Cristo voy a morir. Estaba rajado en llanto. Ayúdame a orar, porque si Dios no me da Escocia para Cristo voy a morir. Hubo un poderoso avivamiento en aquel lugar, porque alguien rompió su corazón. Estaba tan involucrado con el amor de Jesús por las almas que sentía que iba a morir, que necesitaba que Dios respondiera. Esa es la oración ferviente, esa es la oración eficaz, esa es la oración que el Señor está esperando de nosotros, que abramos nuestro corazón y le pidamos a Él, aleluya. Le abramos. Ayer hablábamos de la oración y hablábamos precisamente de los avivamientos, y cuando usted revisa esos grandes avivamientos, siempre fue precedido por gente que oró fervientemente. Los avivamientos de Charles Finney, que se cuentan y están en los libros, cómo este país fue movido por el Espíritu Santo de una manera poderosa y gloriosa, era precedido por personas como el Padre Na, que iban un mes antes a las ciudades donde él iba a estar y se ponían, y ellos rentaban una habitación de hotel y de ahí no salían por un mes orando y clamando. ¿Cómo no voy a creer, hermano? Creo en la oración, creo que pueden haber cosas lindas, que Dios quiere hacer más, que Dios sí quiere avivar, que Dios quiere salvar a todo el mundo, que Dios quiere rescatar a la humanidad, porque para eso vino Cristo, pero está esperando que oremos. Gloria a Dios. Se cuenta, y esto está en los libros y esto es historia, se cuenta que cuando este hombre pisaba esas ciudades, la ciudad se compungía de pecado. Y en los bares las personas empezaban a llorar, arrepentidos, sin que nadie les predicara, sin que nadie les hablara. Usted se imagina en los bares de Jacksonville que comience Dios a hacer algo así como eso. Porque alguien decide orar, porque alguien se pone en la brecha y ora fervientemente para Dios. Aleluya. Dios. Amén. Dios está esperando. Amén. Y nos está esperando en los secretos, porque Él está y ve en los secretos. Y cuando es así, dice la Biblia, nos recompensará en público. Nos recompensará en público. La respuesta va a venir en público. Las cosas se van a ver en público. Y vamos a darle gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos queremos, los que estamos aquí, aprender a orar en los secretos? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decir, yo quiero hacerlo? Hasta aquí voy a terminar ya. Hay mucho más, pero hasta aquí, en el nombre de Jesús. Porque sé que Dios ha hablado en nuestro corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.